Hola, bienvenidos. Hoy quiero hablarles acerca de las crisis, la crisis de ansiedad. Estamos de pleno en un mundo donde el cambio es algo inherente a nosotros. La sociedad, la tecnología, la política, la economía, todo va cambiando a ritmos muy rápidos. A diferencia de los abuelos y bisabuelos, la movilidad en todos estos aspectos es increíble a la que a ellos les tocó. Y el problema es cómo adaptarnos, cómo hacerle para que nosotros podamos vivir una vida sin ansiedad. Eh, la crisis, cuando entramos en una crisis, es la sensación de que viene algo distinto. Y por sí sola no es ni bueno ni malo, porque simplemente estamos anticipando esa sensación de que viene algo diferente o algo de lo que estábamos acostumbrados va a cambiar. Las crisis emocionales son como opiniones que primeramente las sentimos en nuestro cuerpo y son partes instintivas. Todo empieza con sensaciones en el cuerpo, calambres, me duele un hombro, estoy torcido el cuello, me duele la parte baja de la espina, me torcí un pie. Todas esas sensaciones y estas son opiniones de tu cuerpo de estar captando que algo diferente viene y nos empieza a oler a esa crisis. Las opiniones mentales, o sea, todos estos síntomas que vamos teniendo, el sistema límbico las toma y se encarga de transformarlas en emociones. Y cuando esto sucede, ya es algo más profundo. Las emociones ya se implantan en nosotros. Entonces, de ahí es bien importante que cuando vemos los primeros síntomas de las cosas que nos están sucediendo, tenemos que actuar. Si no, estas emociones se van traduciendo cada día más en aspectos más negativos de nuestro comportamiento y hasta de nuestra salud. Entonces, por eso es importante tomarlos en cuenta. Hoy les quiero platicar acerca de un caso de la semana pasada. Una chica está en el proceso casi terminal de separación, de divorcio, alrededor de los 34 años, con un hijo pequeño de 4 o 5 años, por lo cual vino a la consulta diciéndome que estaba teniendo ataques de ansiedad, que se estaba como paralizando, que era como un miedo a no poder seguir y que otro síntoma que tenía era el dolor de cabeza, migrañas muy grandes. Entonces la primera pregunta fue de que si en algún otro momento de su vida había tenido migrañas, lo cual me dijo que era habitual para ella aproximadamente desde los 15 años, o sea, ya tiene como 15 años sufriendo eso. Tiene muy normalizada la situación del divorcio, le queda muy claro, la quiere el divorcio, ha sido dentro de todo un divorcio, pues una separación bastante buena, en el sentido de que no ha habido tanta agresión. Ha habido cuestiones legales, pero los abogados son los que han hecho todo este movimiento más difícil, pero digamos que están por cumplir ya los trámites, y también en este cumplir de los trámites, ¡pum!, hay como un congelamiento, es como que esa firma final no llega, hay algo que sigue trabado ahí. Entonces, en esta ansiedad, ella puede ver, esta chica puede ver que esto del divorcio tiene mucho que ver en todo su sentimiento, pero a la hora de estar en las constelaciones familiares y de ver más profundamente, nos fuimos con sus emociones y nos fuimos con lo que estaba sintiendo. Inmediatamente me fui a trabajar
de cuándo comenzaron esas jaquecas, esas migrañas. Y la respuesta fue que ella perdió a su papá siendo muy pequeño, o sea, bastante joven, como 13 y medio, 14 años, y poco después, o sea, le vino el recuerdo que fue cuando empezaron las migrañas. Obviamente con una familia de hijos jóvenes, la madre la ha pasado mal, pero gracias a su fuerza, la familia, salieron todos adelante, pero estas migrañas quedaron. Con el paso del tiempo, después se casó, vinieron los hijos y tiene el registro de haber como disminuido estas jaquecas. A la hora de trabajar vimos que el síntoma estaba muy de acuerdo o veía mucho más allá de lo que está pasando en este momento, que es el divorcio. La emoción profunda de ella que pudimos descubrir fue que cuando ella era joven, la sensación de su madre y la de la familia fue la de perder todo, la de que sin el papá no había salvación. Fueron momentos muy estresantes para la madre, fueron momentos muy estresantes para los hijos y salieron adelante. Pero esa emoción, ese trauma de haber sufrido la pérdida, le generó a ella un registro en su cuerpo, le quedó un registro y un síntoma que eran las migrañas. Posiblemente con el paso del tiempo, donde pudieron salir económicamente y fueron haciendo su vida, resignándose a la muerte del padre, estas migrañas fueron bajando. Ahora se enfrenta a una segunda pérdida de su segundo hombre. Entonces, en la constelación pudimos ver cómo la sensación más profunda no era por este divorcio que está teniendo, sino por la sensación que tuvo cuando era joven de la pérdida total con su papá, la fuerza. Muchas veces cuando somos pequeños, y ese es un sentimiento muy de niño, es la pérdida de papá o de mamá, significa la muerte. Entonces es una emoción que nos llega y nos penetra muy profundamente. Lo que hicimos en el trabajo con esta chica fue que ella vio que su mayor dolor estaba en el hecho de haber perdido al papá y esa sensación de sentirse a la deriva, y cuando pudo ver eso y pudo ver que lo que le pasaba ahora no era eso, que esto se ve muy concretamente en las constelaciones, ahí fue donde hubo un cambio en su sensación. De hecho, tenía un poco de migraña cuando estábamos trabajando y desapareció la migraña. Entonces, aquí a lo que me doy, lo que quiero explicar con esto es que las fobias, los miedos o los ataques, toda nuestra fuerza la ponemos en algo que no sabemos qué es, en un miedo, en una ansiedad de algo que sentimos que nos puede afectar, pero ese síntoma simplemente nosotros lo tomamos, lo hicimos propio para dejar de ver el dolor más profundo, que en este caso era la pérdida de su papá. Entonces, pasa mucho que los síntomas y las fobias y las ansiedades sean como la manera inconsciente de nosotros de estar tocando algo que nos duele, pero no podemos ver o no hemos podido resolver. Entonces, la manera por medio de constelaciones es ir hacia más al fondo, hacia más a la historia, hacia más en el movimiento de lo que pasó en ese grupo, para resolverlo ya desde una posición más adulta, porque tengan en cuenta que era una jovencita cuando pasó esto. Entonces, todas estas emociones las sigue como manejando a través de esta joven o de esta niña. Ahora ya es adulta, ahora ya puede comprender otras cosas que no podía comprender. Entonces, fue muy bonito ver este movimiento en la constelación, donde se desprende de ese dolor de la pérdida del padre, enfrenta a lo real, enfrenta lo que tiene por delante, y eso le da calma, le da paz,
y además le va a dar fuerzas para realmente terminar con el ciclo de terminar con el matrimonio y seguir su vida por otros caminos. Entonces, me quedo con este ejemplo, márquenme cualquier cosa, eh, todas las emociones siempre están como, o las ponemos como pantalla a algo más profundo y algo más doloroso que a veces se nos hace difícil de, de poder ver. Hay formas muy concretas de cómo trabajar los miedos y las ansiedades. Comuníquense conmigo y podemos trabajar para hacer algunos pasos para poder vivir con más tranquilidad y poder estar más enfocados en el aquí y ahora. Pásenla bien y estamos en comunicación. Chao.